¿Y si todo lo que te enseñaron fuera mentira? La caja de sándalo enterrada. Año 1907. Excavaciones en Sarnath, cerca de Varanasi. Una tormenta monzónica torrencial había azotado la región durante 3 días consecutivos, dejando al descubierto estratos arqueológicos que permanecían ocultos desde hacía siglos. Sir John Marshall, director general del Servicio Arqueológico de la India, observaba con asombro cómo las aguas habían erosionado el suelo alrededor de los cimientos de un antiguo monasterio budista, revelando algo extraordinario: los restos de una estructura mucho más antigua, anterior al propio establecimiento budista. Fue entonces cuando sus trabajadores encontraron, enterrada a 3 metros de profundidad, una caja de sándalo del tamaño de un códice, sellada con lacre védico y envuelta en múltiples capas de seda de Benarés que, milagrosamente, el tiempo había respetado. Los símbolos grabados en la tapa no correspondían a ninguna iconografía budista conocida. Eran más antiguos, mucho más antiguos. En el interior de aquella caja reposaba un manuscrito cuyas páginas de corteza de abedul habían sido preservadas mediante técnicas que Sir Marshall no lograba comprender. El texto, escrito en sánscrito clásico con una caligrafía exquisita, llevaba por título Las enseñanzas secretas del maestro Susruta, Crónicas de Pausakalaya, discípulo y testigo. Pero no fue el título lo que estremeció al arqueólogo británico. Fueron las primeras líneas del manuscrito las que le hicieron comprender que había desenterrado algo que trascendía el valor arqueológico ordinario. Yo, Pausakalaya, hijo de Vishvamitra, de la línea de los médicos de Kashi, escribo esto en el año 20 del reinado de Ajatasattu, cuando las rivalidades entre escuelas médicas y la oposición de los sacerdotes ortodoxos amenazan con destruir el conocimiento sagrado que podría salvar innumerables vidas. Estas palabras las trazo mientras las sombras de la persecución se ciernen sobre nosotros, pues sé que lo que he presenciado durante 32 años como asistente del maestro Susruta nunca debería perderse, aunque deba permanecer oculto hasta que la humanidad esté preparada para comprender que la cirugía no es profanación, sino arte divino. Sir Marshall clasificó inmediatamente el hallazgo bajo la categoría de documento médico de valor histórico incalculable, pero añadió una nota personal inquietante. Este manuscrito contiene descripciones de técnicas quirúrgicas que la medicina occidental no dominará hasta casi 2 milenios después de su supuesta redacción. Las implicaciones de su autenticidad podrían revolucionar nuestra comprensión de la medicina antigua, pero también plantean preguntas perturbadoras sobre conocimientos que quizás se perdieron deliberadamente. El manuscrito había permanecido enterrado durante más de 2000 años, protegido por monjes budistas que comprendían que preservar aquel conocimiento era una responsabilidad sagrada, pero que revelarlo sin la preparación espiritual adecuada podría ser peligroso. Lo que Sir Marshall no sabía entonces era que estaba a punto de leer el testimonio más extraordinario sobre la verdadera naturaleza de la cirugía sagrada, tal como la enseñaba un maestro que los textos oficiales habían reducido a mero compilador de técnicas, pero que en realidad fue el iniciador de un arte que fusionaba la precisión física con la purificación espiritual. Pausakalaya había sido más que un simple asistente. Durante 3 décadas había sido testigo silencioso de procedimientos que desafiaban no solo las creencias médicas de su época, sino las mismas leyes de lo posible. Había observado cómo las manos de Susruta no solo cortaban y suturaban, sino que parecían restaurar algo más profundo que la simple integridad anatómica. Había presenciado curaciones que trascendían la mera técnica quirúrgica. Y ahora, después de siglos de silencio,
Su testimonio emergía de las profundidades de la tierra como una revelación destinada a aquellos preparados para comprender que la verdadera cirugía no es una agresión contra el cuerpo, sino una restauración de la armonía divina interrumpida por la enfermedad o la lesión. El manuscrito de Pausacalaya no era simplemente un tratado médico. Era la crónica de un discípulo que había sido testigo del nacimiento de un arte sagrado, narrada por quien había visto con sus propios ojos cómo un hombre transformó la cirugía de práctica mecánica en expresión de sabiduría trascendental. Sir Marshall cerró el manuscrito aquella primera noche con una sensación de vértigo. En sus manos tenía la evidencia de que la historia de la medicina tal como la conocía estaba incompleta. Las técnicas que Sushruta había desarrollado en el siglo V antes de nuestra era no volverían a aparecer hasta el Renacimiento europeo. Pero más inquietante aún era la descripción que hacía Pausacalaya de los preparativos espirituales que precedían cada intervención, sugiriendo que el conocimiento quirúrgico había estado íntimamente ligado a prácticas contemplativas que la medicina moderna había olvidado por completo. El silencio ya no podía ser silenciado. Después de 2 milenios enterrado, el testimonio de Pausacalaya sobre las enseñanzas secretas de Sushruta estaba destinado a ser revelado. Capítulo 1. El cirujano que oraba. Antes de cortar. Y yo, Pausacalaya de Kashi, doy testimonio de lo que mis ojos vieron aquella primera noche, cuando fui admitido como asistente en el hospital del templo, cuando aún era un joven estudiante que creía conocer los rudimentos de la medicina tal como me habían sido transmitidos por mi padre y mi abuelo. Era la estación de las lluvias, y los corredores de piedra del templo resonaban con el eco de las gotas que se filtraban entre las tejas de barro. El aroma del incienso de sándalo se mezclaba con el olor medicinal de las hierbas que se preparaban en las cámaras adjuntas. Yo había llegado al templo siguiendo el consejo de mi maestro Bharadwaja, quien me había dicho: si deseas conocer la verdadera medicina, debes observar a aquel que los dioses eligieron para restaurar lo que la enfermedad destruye. Pero nada me había preparado para lo que presencié aquella noche. Un comerciante de especias había llegado al templo, llevando en brazos a su hermano menor, cuya pierna derecha presentaba una herida gangrenosa que se extendía desde el tobillo hasta la rodilla. El hedor era nauseabundo, y la carne necrótica había adquirido un color negro verdoso que anunciaba muerte inminente. Los demás médicos del templo habían declarado el caso irremediable, limitándose a prescribir ungüentos paliativos para hacer más llevadera la agonía. Fue entonces cuando apareció el maestro Sushruta. No era un hombre imponente físicamente, de estatura mediana, con el cabello canoso recogido en un moño y vestido con las túnicas blancas simples de los médicos del templo. Pero cuando se acercó al paciente, algo cambió en el ambiente. Los lamentos del enfermo cesaron gradualmente, como si la mera presencia del maestro emanara una paz que trascendía las palabras. Sushruta examinó la herida en silencio durante largos minutos. Sus manos se movían sobre la pierna sin tocarla, como si percibiera corrientes invisibles que fluían alrededor de la lesión. De vez en cuando cerraba los ojos y permanecía inmóvil, como si escuchara algo que solo él podía percibir. Finalmente, se dirigió al hermano del paciente. La pierna puede salvarse, pero el precio será alto. Deberá sacrificarse parte de ella para preservar el todo. ¿Confías en que mis manos pueden servir como instrumento de restauración? El comerciante asintió entre lágrimas. Lo que sucedió después transformó para siempre mi comprensión de lo que significaba ser cirujano. Sushruta se retiró a una cámara adyacente y permaneció allí durante 1 hora completa. A través de la cortina de lino podía escucharse el murmullo de mantras y el suave tintineo de campanillas rituales. Cuando emergió, su semblante irradiaba una serenidad que parecía haber absorbido la luz de las lámparas de aceite. Pausacalaya, me dijo,
Observa atentamente, pero guarda silencio absoluto. Lo que presenciarás esta noche es la cirugía tal como me fue enseñada por el divino Dambantari cuando se manifestó en el rey Divodasa. No es simple corte y sutura, es restauración del orden divino interrumpido por la enfermedad. Dispuso sus instrumentos sobre una bandeja de plata con una precisión ritual que recordaba las ceremonias del templo. Cada bisturí, cada pinza, cada aguja había sido purificada no solo con agua y fuego, sino con mantras específicos que, según explicaría después, despertaban el espíritu curativo dormido en el metal. Antes de realizar la primera incisión, Sushruta se colocó las manos sobre el corazón y recitó una invocación que jamás había escuchado. Que mis manos sean guiadas por la sabiduría divina, que mi mente permanezca en perfecta calma, que este acto de cortar sirva para sanar, no para dañar, que la vida fluya donde la muerte amenazaba instalarse. Solo entonces tomó el bisturí. La amputación que siguió fue un acto de precisión absoluta. Cada corte parecía haber sido meditado durante horas. Sushruta trabajaba con una lentitud deliberada, pausando frecuentemente para observar la respuesta del tejido, como si mantuviera un diálogo silencioso con el cuerpo del paciente. Pero lo más extraordinario no era la técnica quirúrgica, sino la paz que irradiaba todo el proceso. El paciente, que debería haber estado agonizando de dolor, permanecía en un estado de calma que bordeaba el éxtasis. Sus ojos, fijos en los del maestro, reflejaban no terror, sino una confianza absoluta, como si hubiera comprendido que estaba siendo tocado por manos sagradas. Durante la sutura final, Sushruta me explicó en voz baja: el bisturí, en manos de un cirujano impuro, es un instrumento de muerte. El bisturí, en manos de un cirujano purificado, es la herramienta de los dioses para restaurar la creación. Cada corte debe realizarse desde la compasión, no desde la arrogancia. Cada sutura debe colocarse como una oración, no como simple técnica. Cuando terminó, el muñón había sido sellado con una perfección que desafiaba toda lógica. No había sangrado excesivo, no había signos de shock, no había indicios de infección futura. Era como si el cuerpo hubiera colaborado activamente con la intervención quirúrgica. Sushruta se dirigió entonces al paciente. La parte que se ha perdido servirá para preservar el todo. Tu cuerpo ha sido purificado por el fuego del bisturí sagrado. Ahora debes aprender a caminar no solo con una pierna, sino con la sabiduría de quien ha sido tocado por la gracia divina. El comerciante y su hermano permanecieron en el templo durante 12 días. Cada mañana, Sushruta examinaba la herida y renovaba los vendajes, pero también dedicaba largo tiempo a conversar con el paciente sobre la naturaleza de la enfermedad y la curación. El cuerpo se sana cuando la mente se purifica, le decía. La verdadera cirugía no termina cuando se retira el bisturí, sino cuando el alma ha integrado la lección que la enfermedad vino a enseñar. Al 10º día, cuando se retiraron las suturas, la herida había sanado con una perfección que parecía sobrenatural. No quedaba rastro de infección, no había tumefacción, no persistía dolor alguno. El muñón se había cerrado como si hubiera sido moldeado por un artista divino. Pero el verdadero milagro se reveló cuando el paciente se incorporó por primera vez. En lugar del desequilibrio y la desesperación que todos esperábamos, irradió una extraña alegría. «Maestro», dijo con lágrimas en los ojos, «he perdido una pierna, pero he encontrado algo que no sabía que había perdido. Durante esta enfermedad, he comprendido qué significa estar verdaderamente vivo». Sushruta sonrió con una sabiduría que parecía abarcar siglos. La cirugía perfecta no es aquella que preserva todas las partes del cuerpo, sino aquella que restaura la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Has sanado no porque tu pierna haya sido cortada, sino porque tu alma ha sido liberada del apego que la mantenía enferma. Aquella noche, después de que el paciente y su hermano partieran bendiciéndolo, Sushruta me llamó a su cámara privada. «Paushakalaya, has presenciado el primero de muchos misterios.
Si deseas convertirte en cirujano verdadero, debes comprender que nuestro arte no consiste en dominar el cuerpo, sino en servir como canal para que la sabiduría divina se manifieste a través de nuestras manos. Cada enfermo que llega a nosotros es una oportunidad de practicar la compasión más elevada. Cada cirugía es un acto sagrado de restauración del orden cósmico. Sus palabras resonaron en mi alma como campanas del templo al amanecer. Esa noche comprendí que había sido admitido no simplemente en una escuela de medicina, sino en una tradición espiritual que veía en el acto quirúrgico una forma de devoción divina. Durante los años siguientes, asistiría a cientos de intervenciones, cada una revelando nuevas dimensiones de este arte sagrado que Sushruta había recibido directamente de Dhanvantari. Pero nunca olvidaría aquella primera noche, cuando presencié cómo un cirujano purificado podía transformar el acto aparentemente violento de cortar en el gesto más sublime de curación. En el capítulo siguiente, presenciaría algo aún más extraordinario. Cómo el maestro había clasificado no solo las técnicas quirúrgicas, sino los estados de conciencia necesarios para dominar cada una de ellas. Capítulo 2. Los 121 instrumentos sagrados, la luna de Kartik. Proyectaba su resplandor plateado sobre los patios del templo cuando fui convocado a la cámara donde Sushruta guardaba sus instrumentos quirúrgicos. Era mi tercer mes como asistente, y hasta entonces solo había presenciado intervenciones utilizando los bisturís más simples. Pero esa noche, el maestro había decidido revelarme el misterio de los yantras, los instrumentos sagrados que había perfeccionado a lo largo de décadas de práctica contemplativa. Paushakalaya, me dijo mientras encendía las lámparas de aceite que iluminarían nuestra sesión. Un cirujano ignorante cree que los instrumentos son simples herramientas de metal, pero quien ha sido iniciado en la verdadera cirugía comprende que cada yantra posee un espíritu propio, una función específica en la restauración del orden divino. Esta noche aprenderás por qué el número de instrumentos no es arbitrario, sino sagrado. Abrió lentamente varios cofres de madera de sándalo, revelando una colección que me dejó sin aliento. 121 instrumentos dispuestos según un orden que parecía seguir principios cósmicos invisibles. Había bisturís de formas que jamás había imaginado, pinzas cuyas curvas parecían imitar los pétalos del loto, agujas tan finas que brillaban como hilos de luz de luna, sierras dentadas con precisión matemática, tijeras cuyas hojas se cerraban como manos en oración. Observa con atención, continuó Sushruta mientras tomaba el primer bisturí. Cada instrumento ha sido forjado no solo según especificaciones técnicas, sino siguiendo las proporciones sagradas reveladas en los Vedas. El metal ha sido purificado con fuegos rituales alimentados con maderas específicas. Cada yantra ha sido consagrado mediante mantras que despiertan su potencial curativo dormido. Me mostró entonces lo que llamaba mandalagra, un bisturí circular cuya hoja curvada permitía incisiones que seguían los contornos naturales del cuerpo. Este yantra está consagrado a Brahma, el creador, pues su función es abrir nuevos caminos donde antes solo había obstrucción. Se utiliza para drenar abscesos profundos y para crear las incisiones iniciales en procedimientos complejos. Antes de emplearlo, el cirujano debe meditar en la naturaleza creativa del universo. Levantó después una pinza delicada, cuyas extremidades terminaban en forma de flor de loto. Este es Utpalapatra, consagrado a Vishnu, el preservador. Su función es tomar sin dañar, sostener sin aplastar. Se emplea para manipular tejidos delicados durante la extracción de cuerpos extraños. El cirujano que lo utiliza debe cultivar la ternura de una madre hacia su hijo. Uno por uno, Sushruta me reveló los secretos de cada categoría de instrumentos. Los swastika, para cortar, los sandamsi, para sostener, los nadi yantras, para explorar cavidades internas, los upayantra, para procedimientos auxiliares. Cada grupo corresponde a una función específica en lo que él denominaba
las 8 ramas de la cirugía sagrada. Escucha atentamente, Paushakalaya, pues esto no está escrito en ningún texto que puedas consultar. La cirugía se divide en 8 especialidades, porque 8 son los pétalos del loto del corazón. 8 las direcciones del espacio. 8 las modalidades a través de las cuales se manifiesta la conciencia divina. Me explicó entonces la clasificación secreta. Chedia, la escisión que elimina lo corrupto. Lekia, la escarificación que purifica la superficie. Vedia, la punción que libera presiones internas. Esya, la exploración que revela lo oculto. Aharya, la extracción que retira lo indeseable. Visrabya, la evacuación que drena lo estancado. Sivya, la sutura que restaura la integridad. Y Keshara-karma, la cauterización que purifica con fuego. Cada especialidad requiere no solo técnica específica, sino preparación espiritual diferente. El cirujano que domina la escisión debe cultivar el desapego compasivo de Shiva destructor. Quien practica la sutura debe desarrollar la paciencia unificadora de Vishnu preservador. Quien realiza cauterizaciones debe encender en su corazón el fuego purificador de Agni. Durante las horas siguientes, Sushruta me enseñó los rituales de purificación que precedían el uso de cada instrumento. Los bisturís eran lavados en agua de río corriente mientras se recitaban mantras específicos. Las pinzas se exponían a la luz lunar durante noches determinadas según las fases astronómicas. Las agujas se templaban en aceites consagrados mediante ceremonias que duraban días enteros. La preparación de un yantra, me explicó mientras pulía una sierra delicada destinada a procedimientos óseos, es tan importante como su empleo. Un instrumento que no ha sido purificado espiritualmente puede producir complicaciones que ningún ungüento podrá curar. En cambio, un yantra adecuadamente consagrado colabora con el cirujano, guiando sus movimientos hacia la restauración perfecta. Pero lo más extraordinario de aquella noche fue cuando Sushruta me demostró lo que llamaba la comunicación con los yantras. Tomó un bisturí que permanecía inmóvil en sus manos, cerró los ojos y permaneció en meditación silenciosa durante varios minutos. Gradualmente, la hoja comenzó a vibrar con un temblor casi imperceptible, como si hubiera despertado de un sueño profundo. Cada instrumento posee conciencia propia, me dijo sin abrir los ojos. Cuando el cirujano ha purificado suficientemente su mente, puede percibir la sabiduría que reside en el metal consagrado. El yantra le indica cuándo está listo para ser empleado, en qué ángulo debe utilizarse, con qué presión debe aplicarse. La cirugía perfecta surge de esta colaboración entre la conciencia humana purificada y la inteligencia despierta del instrumento sagrado. Me enseñó entonces los mantras específicos para despertar cada tipo de yantra, palabras en sánscrito arcaico que parecían resonar directamente en el metal, activando vibraciones que yo podía sentir físicamente cuando sostenía los instrumentos en mis propias manos. Om Dhanvantari Namaha, para los bisturís dedicados a Dhanvantari. Om Vishveshwaraya Namaha, para las pinzas consagradas a Shiva. Om Narayanaya Namaha, para las agujas bajo la protección de Vishnu. Paushakalaya, lo que estás aprendiendo esta noche jamás debe enseñarse a quien no haya demostrado pureza de intención. El conocimiento de los yantras sagrados en manos incorrectas puede convertirse en fuente de daño terrible. Un cirujano que emplee estos instrumentos movido por la avaricia o la vanidad encontrará que se vuelven contra él, causando complicaciones que ninguna técnica podrá resolver. Durante las horas previas al amanecer, practicamos lo que Sushruta denominaba meditación con yantras. Sostener cada instrumento mientras se mantenía la mente en perfecta calma, permitiendo que la conciencia se fusionara gradualmente con la esencia del metal, hasta percibir su función específica en el arte de la curación. El verdadero cirujano, me dijo mientras guardábamos los instrumentos al finalizar la sesión, no es quien domina 121 yantras diferentes, sino quien comprende que todos ellos son manifestaciones de una única sabiduría. La capacidad divina
de restaurar la armonía donde ha surgido el desequilibrio. Cada bisturí es un rayo de luz concentrado. Cada pinza es una mano compasiva. Cada aguja es un canal de gracia curativa. Cuando abandoné aquella cámara al amanecer, llevaba conmigo no solo conocimiento técnico, sino la comprensión de que había sido iniciado en un arte que trascendía completamente la medicina tal como la conocía. Los instrumentos de Sushruta no eran simples herramientas, sino seres vivientes dedicados al servicio de la curación divina. En el capítulo siguiente, presenciaría la aplicación práctica de esta sabiduría, cuando el maestro emprendió la reconstrucción del rostro de un guerrero cuya nariz había sido cercenada en batalla, revelándome técnicas que la medicina occidental no desarrollaría hasta casi 2 milenios después. Capítulo 3. La reconstrucción del rostro divino. El sonido del viento entre las rejas me despertó aquella noche de invierno. Lo que escuché después cambiaría para siempre mi comprensión de lo que era posible en el arte de la cirugía. Pasos apresurados en los corredores, voces angustiadas, el tintineo de armaduras. Algo extraordinario estaba sucediendo en el hospital del templo. Me levanté rápidamente y seguí los sonidos hasta la cámara principal, donde encontré una escena que me estremeció. Un joven guerrero yacía inconsciente sobre la mesa de tratamiento, su rostro mutilado de una manera que desafiaba toda esperanza de restauración. Durante una escaramuza fronteriza, un sable enemigo le había cercenado la nariz completamente, junto con parte del labio superior y la mejilla izquierda. La herida había sido cauterizada brutalmente en el campo de batalla para detener la hemorragia, dejando cicatrices irregulares que desfiguraban por completo su semblante. Su padre, un noble de la corte de Ajatashatru, se hallaba sumido en una desesperación que trascendía el dolor físico. «Maestro Sushruta», suplicaba entre sollozos. Mi hijo era conocido por su belleza tanto como por su valor. Ahora no solo ha perdido su rostro, sino su identidad, su futuro, su razón de vivir. Los mejores médicos de Pataliputra han declarado su caso imposible. Dicen que un hombre sin nariz está marcado por los dioses como impuro, condenado a la vergüenza eterna. Sushruta examinó la herida en silencio durante largos minutos. Sus manos se desplazaban lentamente sobre los tejidos dañados, como si percibiera corrientes de energía invisible que fluían alrededor de la lesión. De vez en cuando cerraba los ojos y permanecía inmóvil, como si consultara con alguna sabiduría interior que solo él podía acceder. Finalmente, se dirigió al padre. Lo que ha sido destruido puede ser reconstruido, pero no como simple restauración física. Tu hijo renacerá con un rostro nuevo, pero también con un alma transformada. El procedimiento que realizaré no existe en ningún texto que puedas consultar, pues me fue revelado directamente por Dhanvantari en visiones meditativas. ¿Confías en que la sabiduría divina puede obrar milagros a través de estas manos purificadas? El noble asintió con una fe desesperada. Lo que siguió fueron 7 días de preparación que jamás había presenciado. Sushruta se retiró a ayuno completo, consumiendo únicamente agua consagrada y leche de vacas alimentadas con hierbas específicas. Pasaba horas en meditación profunda, visualizando cada paso del procedimiento, hasta que podía ejecutarlo mentalmente con absoluta precisión. Por las noches, lo escuchaba recitar mantras que parecían invocar las fuerzas reconstructivas del universo. El paciente también fue sometido a una purificación exhaustiva, baños rituales con decocciones de neem y turmeric, ungüentos preparados según fórmulas secretas, dietas específicas que fortalecían los tejidos desde el interior. Pero más importante que la preparación física era la espiritual. Sushruta pasaba horas conversando con el joven guerrero sobre la naturaleza de la belleza verdadera, la impermanencia de la forma física, la oportunidad de renacer a través del sufrimiento. «Hijo mío», le decía con una ternura paternal, «lo que has perdido en el campo de batalla era solo la máscara temporal que tu alma había elegido para esta existencia.
Lo que vamos a crear será más que una simple nariz. Será el símbolo de tu renacimiento espiritual. Cada día que mires tu nuevo rostro, recordarás que has sido tocado por la gracia divina. El séptimo día, cuando Sushruta declaró que ambos estaban preparados, se inició el procedimiento más extraordinario que estos ojos han contemplado. El maestro había reunido instrumentos que jamás había empleado en mi presencia. Bisturís curvados, según ángulos matemáticos precisos, pinzas de una delicadeza extrema, agujas tan finas que parecían hilos de araña dorada. Paushakalaya, me dijo mientras disponía los yantras según un patrón geométrico sagrado. Lo que presenciarás hoy es la Nasikasandanam, la reconstrucción nasal tal como me fue revelada por el divino Dambantari. No existe en todo el mundo conocimiento comparable. Observa cada movimiento, memoriza cada técnica, pues algún día tú también podrías ser llamado a restaurar la imagen divina desfigurada por la violencia humana. La primera fase consistió en la preparación de lo que denominó el colgajo frontal. Con una precisión que parecía sobrehumana, Sushruta trazó sobre la frente del paciente un patrón en forma de hoja que correspondía exactamente a las dimensiones necesarias para reconstruir la nariz perdida. Las medidas no eran arbitrarias. Empleaba proporciones basadas en la geometría sagrada de la Sri Yantra, asegurando que el nuevo rostro mantuviera la armonía divina. El cuerpo humano, me explicó mientras realizaba la primera incisión, es un templo diseñado según principios cósmicos. Cuando restauramos una parte dañada, debemos respetar estas proporciones sagradas, o el resultado, aunque técnicamente exitoso, carecerá de la belleza que refleja la perfección divina. El colgajo de piel fue separado de la frente con una delicadeza que parecía imposible. Sushruta trabajaba con una lentitud meditativa, pausando frecuentemente para evaluar la respuesta de los tejidos, como si mantuviera un diálogo silencioso con el cuerpo del paciente. Cada corte era realizado durante una exhalación específica, sincronizando el ritmo quirúrgico con los ciclos vitales del organismo. Pero lo verdaderamente milagroso era la ausencia de dolor y sangrado. El paciente permanecía en un estado de calma extática, sus ojos brillando con una paz que trascendía toda comprensión racional. La hemorragia era mínima, como si los vasos sanguíneos colaboraran voluntariamente con la intervención. Cuando el cirujano opera desde la pureza de corazón, murmuró Sushruta mientras modelaba cuidadosamente el colgajo, el cuerpo reconoce la intención curativa y responde con gratitud. El tejido se deja moldear como arcilla divina en manos del escultor cósmico. La segunda fase involucró la creación de los orificios nasales mediante técnicas que desafiaban toda lógica médica conocida. Sushruta empleó tubos de bambú, hueco, preparados ritualmente para mantener abiertas las vías respiratorias durante la cicatrización. Los tubos habían sido consagrados durante días con mantras específicos que, según explicó, despiertan la capacidad del bambú de servir como canal de prana vital. La sutura final fue un acto de arte puro, utilizando hilos preparados con fibras de algodón sagrado y seda de gusanos alimentados con hojas de morera. Bendecida, Sushruta unió los tejidos con una precisión que parecía guiada por inteligencia sobrenatural. Cada puntada era colocada según patrones geométricos que aseguraban no solo la integridad estructural, sino la armonía estética futura. La sutura perfecta, me enseñó mientras realizaba los últimos puntos. No es aquella que simplemente une los tejidos, sino aquella que restaura la circulación de energía vital interrumpida por la lesión. Cada hilo debe colocarse como una línea de fuerza que reconecta los canales de prana rotos por el trauma. Durante los 21 días siguientes, mientras se producía la cicatrización, Sushruta aplicó tratamientos que trascendían la medicina física ordinaria. Ungüentos preparados según las fases lunares, cataplasmas de hierbas consagradas mediante ceremonias específicas,
exposición controlada a luces de colores determinados que, según explicó, nutren diferentes aspectos de la regeneración tisular. Pero más importante que las aplicaciones externas eran las sesiones de lo que denominaba meditación reconstructiva. Durante horas, el maestro guiaba al paciente a visualizar su nuevo rostro desde la perfección interior, proyectando mentalmente la imagen de armonía que debía manifestarse físicamente. La verdadera reconstrucción, le decía, no surge de la técnica quirúrgica, sino de la capacidad de la conciencia purificada de moldear la materia según patrones divinos. Tu nueva nariz será hermosa porque habrá sido creada desde la belleza de tu alma regenerada. El 21º día, cuando se retiraron los vendajes, se reveló un milagro que desafiaba toda explicación racional. La nueva nariz no solo era funcionalmente perfecta, sino que poseía una belleza que superaba la original. Las proporciones eran divinas, la simetría impecable, la integración con el resto del rostro absolutamente armoniosa. Pero el verdadero milagro se manifestó cuando el joven guerrero se contempló por primera vez en un espejo de metal pulido. En lugar del horror que todos esperábamos, su rostro se iluminó con una alegría trascendental. «Maestro», murmuró con lágrimas de gratitud, «no solo me has devuelto el rostro, sino que me has dado uno nuevo que refleja quién he llegado a ser a través de este sufrimiento. Cada vez que me mire, recordaré que he sido moldeado por manos divinas». Sushruta sonrió con la satisfacción de quien ha servido como canal para manifestar un milagro. «Hijo mío, lo que ves en el espejo es tu verdadera naturaleza, que había estado oculta bajo la belleza superficial anterior. El trauma fue la oportunidad para que tu alma verdadera se manifestara físicamente. Has sido esculpido por el sufrimiento y restaurado por la gracia». El noble padre, testigo de la transformación completa de su hijo, se postró ante Sushruta con una devoción que trascendía la gratitud ordinaria. «Maestro, has demostrado que los dioses pueden obrar milagros a través de manos humanas purificadas. ¿Cómo puede la humanidad recompensar semejante don? No busco recompensa terrena», respondió Sushruta con la humildad que caracterizaba todos sus actos extraordinarios. «Mi satisfacción consiste en servir como instrumento para que la belleza divina se manifieste donde había prevalecido la deformidad. Cada rostro restaurado es una victoria de la armonía cósmica sobre el caos destructivo». Aquella noche, después de que el paciente y su padre partieran bendiciendo el nombre del maestro Sushruta, me reveló el secreto más profundo de la cirugía reconstructiva. Paushakalaya. Lo que hemos realizado hoy no es simple reparación de tejidos, sino alquimia espiritual. Hemos tomado el plomo del sufrimiento y lo hemos transformado en el oro de la belleza regenerada. Esta es la esencia de nuestro arte. No solo curar el cuerpo, sino redimir el alma a través de la transformación física. En el capítulo siguiente, presenciaría otra demostración aún más asombrosa de este arte divino. Cómo el maestro devolvía la visión a quienes habían sido condenados a la ceguera permanente por cataratas que otros consideraban incurables. Capítulo 4. Los ojos que volvieron a ver la luz. Aquella madrugada de Paush, mientras las sombras se retiraban lentamente del patio del templo, comprendí que presenciaría una manifestación del poder divino que transformaría para siempre mi comprensión de lo que era posible en el arte médico. Un anciano brahmán había llegado al hospital del templo guiado por su nieto, sus ojos velados por cataratas tan densas que parecían 2 lunas opacas incrustadas en su rostro venerable. «Maestro Sushruta», suplicaba el joven con lágrimas en la voz, «mi abuelo Vishvanatha ha perdido gradualmente la visión durante los últimos 5 años. Los médicos de Varanasi han declarado su ceguera irremediable. Dicen que las cataratas han endurecido como piedras y que intentar removerlas sería causar muerte segura. Pero hemos escuchado rumores de que vuestras manos pueden obrar milagros imposibles». Sushruta
examinó los ojos del anciano con una concentración que trascendía la observación física ordinaria. Empleó lentes de cristal pulido que él mismo había diseñado para magnificar los detalles invisibles, pero también cerró los ojos durante largos periodos, como si percibiera corrientes de energía sutil que fluían alrededor de los órganos dañados. Vishvanatha, dijo finalmente, dirigiéndose al anciano con la reverencia debida a un sabio. Tus ojos físicos han sido velados, pero tu visión interior ha crecido durante estos años de oscuridad. El procedimiento que realizaré no solo restaurará tu capacidad de ver el mundo exterior, sino que integrará ambas formas de visión en una percepción superior. ¿Estás preparado para renacer como vidente verdadero? El anciano asintió con una serenidad que revelaba décadas de sabiduría contemplativa. Lo que siguió fueron 7 días de preparación que jamás había presenciado en su intensidad espiritual. Sushruta explicó que la cirugía de cataratas requería una purificación más profunda que cualquier otro procedimiento, pues involucra los órganos de la percepción directa, los instrumentos a través de los cuales el alma contempla la creación divina. El anciano fue sometido a ayunos específicos que fortalecían el tejas, el fuego interno relacionado con la visión. Consumía únicamente ghee purificado, leche de cabra alimentada con hierbas especiales y agua consagrada mediante mantras dedicados a Surya, el dios solar cuya energía gobierna la vista. Por las noches se aplicaban sobre los párpados ungüentos preparados con trifala y miel virgen, activando gradualmente la circulación sutil alrededor de los ojos. Pero más importante que la preparación física era la espiritual. Sushruta dedicaba horas diarias a guiar al paciente en meditaciones específicas sobre la naturaleza de la visión verdadera. Durante estos años de ceguera exterior, le decía, has desarrollado la capacidad de ver con los ojos del alma. Ahora integraremos ambas formas de percepción, creando una visión que trasciende la ordinaria. Sushruta también se sometió a una purificación extraordinaria. Ayunó durante 3 días completos, consumiendo únicamente agua de manantial consagrada mediante ceremonias solares. Pasaba las noches en meditación profunda, visualizando cada paso del procedimiento hasta dominarlo con precisión absoluta. Sus manos fueron ungidas diariamente con aceites preparados según fórmulas secretas que, según explicó, despiertan la sensibilidad quirúrgica hasta niveles sobrehumanos. Paushakalaya me dijo la víspera del procedimiento. La cirugía de cataratas requiere una delicadeza que trasciende las capacidades ordinarias humanas. Las estructuras involucradas son tan finas que solo pueden manipularse cuando la mente del cirujano ha alcanzado la calma perfecta del samadhi. Mañana operaré no desde mi personalidad individual, sino como canal purificado de la sabiduría divina. El día señalado, Sushruta reunió instrumentos de una delicadeza extrema que jamás había empleado en mi presencia, agujas tan finas que parecían rayos de luz materializada, pinzas cuyas extremidades terminaban en puntas microscópicas, lentes de aumento talladas en cristales de roca consagrados durante meses mediante exposición a luces específicas. La Linganasham, me explicó mientras disponía los yantras según patrones geométricos sagrados. Es la extracción de cataratas, tal como me fue revelada por Dambantari en visiones meditativas. El procedimiento involucra no solo la remoción del cristalino opacificado, sino la restauración de los canales de luz sutil que conectan el ojo físico con el centro de visión espiritual. El paciente fue colocado en una posición específica que alineaba su cabeza con las direcciones cardinales, asegurando que las corrientes cósmicas fluyeran armoniosamente durante la intervención. La iluminación de la cámara quirúrgica había sido ajustada mediante espejos de metal pulido que dirigían la luz solar matutina con precisión matemática. La luz exterior debe colaborar con la luz interior que está siendo liberada, murmuró Sushruta mientras iniciaba los preparativos finales.
cada rayo debe servir como vehículo para que la visión divina se manifieste a través de órganos purificados. El procedimiento que siguió desafió toda lógica médica conocida. Con una aguja tan fina que apenas era visible, Sushruta realizó una incisión microscópica en el ángulo de la córnea. El corte era tan preciso que no brotó ni una gota de sangre, como si los tejidos se abrieran voluntariamente para permitir el paso del instrumento sagrado. Lo más extraordinario era la ausencia total de dolor. El anciano permanecía en un estado de éxtasis meditativo, sus rasgos irradiando una paz que trascendía toda comprensión racional. Sus labios se movían silenciosamente, recitando mantras que Sushruta le había enseñado para mantener la mente concentrada en la luz divina durante la intervención. Cuando paciente y cirujano operan desde la misma frecuencia espiritual, me explicó Sushruta mientras introducía delicadamente la aguja en el interior del ojo, el procedimiento se convierte en danza cósmica. Los tejidos reconocen la intención curativa y colaboran activamente con la restauración. La extracción de la catarata fue un acto de precisión sobrehumana. Empleando una técnica que denominó cauching divino, Sushruta desplazó gradualmente el cristalino opacificado hacia el fondo del ojo, liberando el paso de la luz hacia la retina. Cada movimiento era realizado durante respiraciones específicas, sincronizando el ritmo quirúrgico con los pulsos vitales del paciente. El verdadero arte no consiste en romper la catarata, murmuró mientras trabajaba con una concentración absoluta, sino en persuadirla suavemente a apartarse del camino de la luz. La violencia genera complicaciones. La gentileza divina produce milagros. Durante todo el procedimiento, que duró aproximadamente 1 hora, Sushruta mantuvo un flujo constante de mantras silenciosos que, según explicaría después, establecían comunicación directa con las inteligencias que gobiernan la visión en los planos sutiles. Sus manos se movían como si fueran guiadas por sabiduría sobrenatural. Cuando finalizó la intervención en el primer ojo, el cambio fue inmediato y milagroso. El anciano parpadeó varias veces y gradualmente sus pupilas comenzaron a responder a la luz. Una expresión de asombro absoluto se extendió por su rostro cuando enfocó por primera vez en años el semblante de Sushruta. «Maestro», murmuró con lágrimas que brillaban como diamantes, «no solo veo vuestro rostro, sino que percibo luz radiante emanando de vuestro ser. Es como si hubiera desarrollado una visión que trasciende la ordinaria. Así debe ser», sonrió Sushruta, con la satisfacción de quien ha servido como canal para un milagro divino. La cirugía ha liberado no solo tu capacidad visual física, sino también los canales sutiles de percepción espiritual que habían sido activados durante tus años de ceguera exterior. El procedimiento en el segundo ojo fue aún más extraordinario. El anciano, ahora consciente del proceso, colaboraba activamente manteniendo su atención concentrada en la luz interior, mientras Sushruta trabajaba en la restauración de la visión exterior. La sincronización entre ambos era perfecta, como si hubieran practicado juntos durante años. Cuando se completó la segunda extracción, el resultado superó toda expectativa. Vishvanatha no solo había recuperado su visión, sino que parecía ver con una claridad que trascendía lo normal. Sus ojos brillaban con una luz interior que revelaba la integración exitosa de ambas formas de percepción. «Hijo mío», dijo dirigiéndose a su nieto con una voz transformada por la gratitud. «Durante estos años de oscuridad exterior aprendí a ver con los ojos del corazón. Ahora, ambas visiones se han unificado en una percepción que abarca tanto el mundo físico como las realidades espirituales que lo sustentan». Durante los 21 días siguientes, mientras se consolidaba la curación, Sushruta aplicó tratamientos que integraban medicina física y prácticas espirituales. Gotas oculares preparadas con extractos de punarnava y miel purificada, cataplasmas de hierbas consagradas, exposición gradual a luces de colores específicos que nutrían diferentes aspectos de la función visual.
Pero más importantes eran las sesiones de meditación visual, donde el maestro enseñaba al paciente a emplear su nueva visión como instrumento de conocimiento superior. Los ojos restaurados por cirugía divina, le explicaba, poseen la capacidad de percibir no solo las formas exteriores, sino las energías sutiles que animan toda manifestación. Has sido bendecido con la visión de un rishi. El 21º día, cuando se consideró completada la curación, Vishvanatha había sido transformado completamente. No solo veía con perfecta claridad, sino que había desarrollado una percepción que le permitía discernir las auras de energía que rodean a las personas, los campos de fuerza que emanan de las plantas, las corrientes luminosas que conectan todas las formas de vida. Maestro Sushruta declaró con una humildad que reflejaba décadas de sabiduría espiritual. Habéis demostrado que la verdadera medicina no separa el cuerpo del alma, sino que emplea la curación física como vehículo para el despertar espiritual. Mis ojos han sido restaurados, pero más importante aún, mi capacidad de percibir la divinidad en todas las manifestaciones ha sido perfeccionada. Sushruta recibió estas palabras con la sencillez que caracterizaba todos sus actos extraordinarios. Vishvanatha, yo he servido simplemente como instrumento. La verdadera curación ha surgido de tu preparación espiritual previa y de tu capacidad de colaborar conscientemente con las fuerzas divinas durante la intervención. Has demostrado que cuando el paciente se convierte en participante activo del milagro, los resultados trascienden todo lo que la técnica sola podría lograr. Aquella noche, después de que el anciano y su nieto partieran llevando bendiciones para toda su descendencia, Sushruta me reveló el principio más profundo de la cirugía ocular. Paushakalaya, lo que hemos realizado hoy trasciende la simple remoción de cataratas. Hemos demostrado que cuando la medicina se practica como arte sagrado, cada curación física se convierte en oportunidad de despertar espiritual. Los ojos restaurados por manos purificadas poseen capacidades que la visión ordinaria jamás alcanza. En el capítulo siguiente, presenciaría la revelación de conocimientos aún más profundos, cómo el maestro había desarrollado técnicas de exploración anatómica que desafiaban los tabúes religiosos de la época, abriendo caminos de conocimiento que permanecerían ocultos durante siglos. Capítulo 5. La anatomía prohibida de los cadáveres. Durante años he guardado silencio sobre lo que presencié esa noche en las cámaras subterráneas del templo. Pero ahora debo revelar cómo Sushruta desafió las prohibiciones más sagradas de su época para desentrañar los misterios de la anatomía humana, estableciendo conocimientos que los médicos de Occidente no alcanzarían hasta más de 1000 años después. Era la noche de Amavasya, cuando la luna nueva envuelve el mundo en la oscuridad más profunda. Sushruta me había citado en los sótanos del templo, cámaras que permanecían cerradas durante el día y que ningún brahmán ortodoxo se atrevía a pisar. El aroma del incienso no lograba disimular un olor peculiar que me erizó la piel antes de comprender su origen. Paushakalaya, me dijo con una solemnidad que jamás había escuchado en su voz. Esta noche cruzarás el umbral hacia conocimientos que los textos sagrados prohíben, pero que la verdadera medicina exige. Lo que presenciarás se opone a todo lo que te han enseñado sobre pureza e impureza, pero revelarás secretos sin los cuales ningún cirujano puede alcanzar la maestría suprema. Encendió entonces lámparas de aceite dispuestas según un patrón ritual específico, y gradualmente se reveló una escena que desafió todas mis creencias sobre lo sagrado y lo profano. Sobre una mesa de piedra tallada yacía el cuerpo sin vida de un hombre que había perecido de muerte natural, donado al templo por una familia devota que comprendía la importancia del conocimiento anatómico para el arte curativo. Los ignorantes creen que el contacto con cadáveres contamina el alma, continuó Sushruta mientras se purificaba las manos con aceites consagrados. Pero quienes hemos sido iniciados en los misterios más profundos, comprendemos que el cuerpo humano, aún después de la muerte, permanece como templo de conocimiento divino.
Estudiarlo con reverencia es forma suprema de adoración. Me explicó entonces la técnica secreta de preservación que había desarrollado después de años de experimentación. El cadáver había sido sumergido durante 7 días en agua corriente de río, protegido del sol directo y de la corrupción atmosférica mediante métodos que combinaban ciencia práctica con sabiduría espiritual. El agua corriente, me reveló, posee propiedades purificadoras que trascienden la limpieza física. Disuelve gradualmente los humores corruptos mientras preserva la estructura anatómica esencial. Durante estos 7 días, el cuerpo se prepara para revelar sus secretos más íntimos al estudiante preparado espiritualmente. Lo que siguió transformó completamente mi comprensión del cuerpo humano. Con instrumentos de una delicadeza extrema, Sushruta comenzó la disección sistemática que él denominaba Marma Vidya. El conocimiento de los puntos vitales donde se concentra la energía cósmica en el organismo físico. Observa atentamente, me indicó mientras realizaba la primera incisión con reverencia ceremonial, pues cada corte debe hacerse como oración, cada descubrimiento debe recibirse como revelación divina. El cuerpo humano es microcosmos que refleja la estructura del universo entero. La exploración de la cavidad torácica reveló maravillas que ningún texto médico había descrito. Sushruta me mostró la estructura del corazón con sus 4 cámaras, explicando cómo cada una corresponde a elementos cósmicos específicos. Las arterias y venas fueron mapeadas con una precisión que desafiaba toda lógica, revelando la circulación sanguínea como mandala viviente de energía vital. El corazón, me explicó, mientras separaba delicadamente sus estructuras. No es simple bomba muscular como creen los ignorantes, sino sede del prana individual que conecta el alma con el cuerpo físico. Cada pulsación es mantra silencioso que mantiene la armonía entre los planos material y espiritual. Pero lo más extraordinario fue el descubrimiento de lo que denominó nadis, canales sutiles de energía que corresponden pero trascienden los vasos sanguíneos visibles. Con una percepción que parecía sobrenatural, Sushruta trazaba sobre el cadáver líneas invisibles que conectaban puntos específicos, revelando una anatomía energética desconocida por la medicina ordinaria. Estos son los verdaderos canales por donde fluye la vida, murmuró con una concentración absoluta. Los vasos sanguíneos transportan nutrientes físicos, pero los nadis conducen el prana que anima todo el organismo. El cirujano que ignore esta anatomía sutil jamás comprenderá por qué algunos pacientes sanan milagrosamente mientras otros perecen pese a técnicas perfectas. Durante las horas siguientes, exploró sistemáticamente cada sistema orgánico. El cerebro fue examinado con una minuciosidad que reveló estructuras cuya función no sería comprendida hasta siglos posteriores. Los pulmones fueron estudiados como templos del aire vital, donde se produce la alquimia entre respiración física y espiritual. El sistema digestivo reveló secretos que transformaron mi comprensión de la nutrición. Sushruta describía cada órgano no solo según su función mecánica, sino según su papel en la transformación de los alimentos en energía sutil que nutría tanto el cuerpo como la conciencia. El estómago no solo digiere arroz y verduras, me enseñó mientras examinaba sus pliegues internos, sino que extrae la esencia pránica de los alimentos, convirtiendo materia burda en energía refinada que sustenta la meditación y la percepción espiritual elevada. La exploración del sistema nervioso reveló conocimientos que me dejaron sin palabras. Sushruta había identificado estructuras que la medicina occidental no catalogaría hasta el siglo XIX. Pero más asombroso era su comprensión de la relación entre nervios físicos y canales de conciencia. Cada nervio es hilo en el telar cósmico, donde se teje la experiencia consciente. Explicaba mientras trazaba delicadamente las conexiones neurales. El cirujano que comprende esta red puede influir no solo en funciones motoras, sino en estados de conciencia del paciente durante las intervenciones.
Pero el descubrimiento más revolucionario se produjo cuando exploró lo que denominó Marma Stanas. 107 puntos específicos donde convergen nervios, vasos sanguíneos y canales energéticos sutiles. Estos puntos, distribuidos por todo el cuerpo según patrones geométricos sagrados, eran claves para comprender tanto la vulnerabilidad como el potencial curativo del organismo humano. Los marmas, me reveló con una excitación contenida, son puertas entre los planos físico y sutil. Tocados incorrectamente, pueden causar muerte instantánea. Estimulados con sabiduría, pueden producir curaciones milagrosas. El conocimiento de estos puntos distingue al cirujano divino del simple técnico. Durante las siguientes horas me enseñó la localización exacta de cada marma, su función específica en el mantenimiento de la vida y las técnicas para estimularlos o protegerlos durante procedimientos quirúrgicos. Era conocimiento que ningún texto había registrado y que se transmitía únicamente de maestro a discípulo preparado espiritualmente. Cuando finalizó la disección, que había durado desde la medianoche hasta el amanecer, Sushruta realizó una ceremonia de despedida que honraba al donante del cuerpo. Incienso, mantras de gratitud, ofrendas florales que transformaban el acto aparentemente profano en ritual sagrado de conocimiento. Este hombre, dijo mientras cubrimos reverentemente los restos, ha realizado el sacrificio supremo al servicio del conocimiento médico. Su cuerpo ha servido como libro viviente donde hemos leído capítulos de sabiduría anatómica que ningún texto escrito podría revelar. Su alma se regocija sabiendo que su donación salvará innumerables vidas futuras. Me hizo entonces jurar solemnemente que jamás revelaría estos conocimientos a quien no hubiera demostrado pureza de intención y preparación espiritual adecuada. El conocimiento anatómico en manos incorrectas se convierte en instrumento de daño terrible. Solo quien ha purificado su corazón puede emplear esta sabiduría para el bien supremo. Durante las semanas siguientes, aplicamos los descubrimientos anatómicos a casos prácticos que demostraron su valor revolucionario. Pacientes que otros médicos habían desahuciado fueron curados mediante técnicas basadas en el conocimiento preciso de la anatomía sutil. Cirugías que parecían imposibles se realizaron exitosamente gracias a la comprensión de los marmas y nadis. Pero también enfrentamos la oposición feroz de sacerdotes ortodoxos que consideraban sacrílego el estudio de cadáveres. Las acusaciones de impureza ritual y profanación sagrada se intensificaron hasta convertirse en amenaza real para la continuidad de nuestro trabajo. Paushakalaya, me dijo una noche mientras guardaba cuidadosamente nuestras notas anatómicas. El conocimiento verdadero siempre despierta la oposición de quienes prefieren la ignorancia cómoda a la sabiduría desafiante. Llegará el día en que seremos acusados de herejía por haber osado desentrañar los misterios del templo humano, pero la verdad eventualmente prevalecerá, aunque deba permanecer oculta durante siglos. Sus palabras resultaron proféticas. La persecución que se avecinaba forzaría a la escuela médica a dispersarse y al conocimiento anatómico a refugiarse en manuscritos ocultos como este que ahora escribo. En el capítulo siguiente, revelaré cómo estos descubrimientos anatómicos permitieron a Sushruta desarrollar técnicas quirúrgicas que integraban la manipulación de estructuras físicas con la restauración de flujos energéticos sutiles, demostrando que la verdadera cirugía opera simultáneamente en múltiples dimensiones de la realidad humana. Capítulo 6. Los canales invisibles del prana. Si alguien me hubiera dicho que esa noche sería testigo de una cirugía que trascendería completamente los límites de lo físico para adentrarse en dimensiones espirituales de la curación, habría dudado de su cordura. Sin embargo, lo que presencié en aquella cámara subterránea del templo transformó para siempre mi comprensión de las verdaderas capacidades del arte médico cuando se practica como ciencia sagrada. Un mercader de sedas había traído a su esposa joven,
víctima de una parálisis misteriosa que había comenzado en las extremidades inferiores y se extendía gradualmente hacia el tronco. Los mejores médicos de Pataliputra habían declarado su caso irremediable, atribuyendo la condición a desequilibrios de humores imposibles de corregir. La mujer yacía inmóvil desde hacía meses, consciente pero incapaz de mover nada por debajo del pecho. «Maestro Sushruta», suplicaba el esposo entre sollozos. Mi Kamala era la danzarina más grácil de la corte real. Ahora su cuerpo se ha convertido en prisión de su alma vibrante. Los médicos dicen que los canales nerviosos han sido destruidos permanentemente. ¿Existe alguna esperanza de restauración? Sushruta examinó a la paciente con una concentración que trascendía la observación médica ordinaria. Sus manos se desplazaban lentamente sobre el cuerpo inmóvil sin tocarlo, como si percibiera corrientes invisibles de energía que fluían alrededor de la lesión. Durante largos minutos, permaneció con los ojos cerrados, aparentemente consultando con alguna sabiduría interior que solo él podía acceder. «Kamala», dijo finalmente dirigiéndose a la paciente con una ternura paternal. «Tu parálisis física no es causada por daño irreversible de los nervios, sino por bloqueos en los canales sutiles de prana que animan el cuerpo físico desde los planos espirituales. Lo que otros consideran incurable puede restaurarse mediante técnicas que integran cirugía física con manipulación de energías sutiles». La esperanza que se encendió en los ojos de la mujer era tan intensa que parecía iluminar toda la cámara. Lo que siguió fueron 14 días de preparación que revelaron dimensiones completamente nuevas del arte médico. Sushruta explicó que la parálisis energética requería tratamiento simultáneo en múltiples planos de realidad: físico, pránico, mental y espiritual. La paciente fue sometida a purificaciones que trascendían lo corporal, baños rituales con aguas consagradas mediante mantras específicos, dietas preparadas según principios que fortalecían el prana desde el interior, exposición a sonidos y colores determinados que armonizaban gradualmente los centros energéticos bloqueados. Pero más importante era la preparación de lo que Sushruta denominaba percepción sutil. Durante horas diarias, la paciente era guiada a meditar en la red invisible de canales energéticos que conectan el cuerpo físico con las fuentes cósmicas de vitalidad. Gradualmente, desarrollaba la capacidad de percibir internamente los bloqueos que causaban su parálisis. «Kamala», le explicaba durante estas sesiones meditativas, «tu cuerpo físico es simplemente la manifestación más burda de una estructura energética compleja que se extiende hacia dimensiones invisibles. Cuando aprendas a percibir estos canales sutiles, podrás colaborar conscientemente con su restauración». Sushruta también se preparaba mediante prácticas que jamás había presenciado. Ayunos específicos que agudizaban su percepción de energías sutiles, meditaciones prolongadas que afinaban su capacidad de discernir los nadis bloqueados, mantras secretos que despertaban en sus manos poderes curativos latentes. «Paushakalaya», me explicó durante los preparativos, «la cirugía que realizaré trasciende la manipulación de tejidos físicos. Operaré simultáneamente en los planos pránico y físico, empleando instrumentos materiales para liberar energías espirituales bloqueadas. Requiere una percepción que solo se desarrolla después de años de purificación interior». El día señalado, Sushruta reunió instrumentos que combinaban precisión física con propiedades energéticas específicas, agujas de oro consagradas mediante exposición a luces solares determinadas, bisturís de plata purificada con mantras lunares, cristales tallados según geometrías sagradas que amplificaban las corrientes curativas. Los metales preciosos, me explicó mientras disponía los yantras según patrones que correspondían a mapas estelares específicos, poseen afinidades naturales con diferentes tipos de energía sutil. El oro canaliza las corrientes solares que despiertan la vitalidad.
La plata conduce las influencias lunares que armonizan el sistema nervioso. Los cristales sirven como lentes que enfocan las energías cósmicas hacia propósitos curativos específicos. El procedimiento que siguió desafió toda lógica médica conocida. Empleando agujas de acupuntura de una finura extrema, Sushruta comenzó la estimulación de puntos específicos que correspondían a los nadis bloqueados. Pero cada inserción iba acompañada de visualizaciones precisas y mantras que activaban las corrientes energéticas sutiles. Observa atentamente. Me instruyó mientras introducía la primera aguja en un punto ubicado en la base de la columna vertebral. Cada inserción física debe sincronizarse con una proyección mental que libera el bloqueo correspondiente en el plano pránico. La aguja es simplemente el ancla material de un proceso que opera principalmente en dimensiones invisibles. Lo más extraordinario era la respuesta inmediata de la paciente. Con cada aguja correctamente insertada, Kamala experimentaba oleadas de sensación que se extendían por regiones del cuerpo que habían permanecido inertes durante meses. Sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud mientras percibía el despertar gradual de su vitalidad perdida. «Maestro», murmuró con voz entrecortada por la emoción. «Siento como si ríos de luz líquida fluyeran por canales que había olvidado que existían. Es como si mi alma estuviera reconectándose con mi cuerpo después de un largo exilio». «Así debe ser», sonrió Sushruta mientras continuaba la estimulación sistemática de los puntos clave. «Estamos restaurando la circulación de prana que había sido interrumpida por bloqueos emocionales y espirituales manifestados como parálisis física. Tu curación está surgiendo desde los niveles más profundos de tu ser». La segunda fase del tratamiento involucró lo que denominó cirugía energética directa. Empleando cristales tallados según proporciones divinas, Sushruta dirigía corrientes de luz concentrada hacia los centros nerviosos principales, disolviendo los bloqueos que mantenían interrumpida la comunicación entre mente y cuerpo. «Los cristales», me explicó mientras manipulaba estas gemas extraordinarias, «actúan como catalizadores que amplifican las intenciones curativas del cirujano. Cada cristal ha sido programado mediante ceremonias específicas para restaurar tipos particulares de función energética. Durante todo el procedimiento, que se extendió por varias horas, Sushruta mantenía un estado de concentración que parecía conectarlo directamente con fuentes cósmicas de poder curativo. Sus manos se movían con una precisión que trascendía las capacidades ordinarias humanas, como si fueran guiadas por inteligencias superiores. Pero el verdadero milagro se produjo cuando combinó la estimulación física con lo que denominó transmisión directa de prana, colocando sus manos purificadas sobre los centros energéticos principales de la paciente. Sushruta canalizaba corrientes de vitalidad que parecían fluir desde fuentes inagotables. «El cirujano verdadero», murmuró mientras realizaba estas transmisiones energéticas, «no solo emplea instrumentos externos, sino que convierte su propio cuerpo purificado en canal de fuerza curativa. Cada célula de mis manos ha sido consagrada para servir como conductor de gracia divina». Los resultados fueron inmediatos y milagrosos. Durante la sesión misma, Kamala comenzó a recuperar sensación y movimiento en las extremidades que habían permanecido paralizadas. Al finalizar el tratamiento, podía mover los dedos de los pies, flexionar las rodillas y experimentaba oleadas de vitalidad que se extendían por todo el cuerpo. «Maestro», exclamó con lágrimas de alegría trascendental, «no solo habéis restaurado mi capacidad de movimiento, sino que he recuperado una conexión con mi propia esencia que había perdido sin saber cuándo. Me siento más viva ahora que antes de la parálisis». Durante los 21 días siguientes, mientras se consolidaba la curación, Sushruta enseñó a la paciente técnicas de mantenimiento energético que asegurarían la permanencia de la restauración. Ejercicios de respiración que vitalizaban los nadis, posturas específicas que mantenían abiertos los canales de prana, meditaciones que fortalecían la conexión consciente con las fuentes cósmicas de vitalidad.
Kamala le explicaba durante estas sesiones de educación postquirúrgica. La curación completa no consiste simplemente en restaurar funciones físicas, sino en aprender a mantener conscientemente la armonía entre todos los niveles de tu ser. Has sido iniciada en conocimientos que te convertirán en sanadora de otros. El 21º día, cuando se consideró completada la restauración, Kamala había sido transformada completamente. No solo había recuperado toda su gracia de danzarina, sino que había desarrollado una percepción energética que le permitía discernir los bloqueos sutiles en otras personas y colaborar en su curación. Maestro Sushruta declaró durante la ceremonia de despedida: habéis demostrado que la verdadera medicina trasciende la reparación de síntomas físicos para convertirse en arte de despertar espiritual. Lo que parecía enfermedad incurable era en realidad oportunidad de evolución hacia niveles superiores de conciencia. Sushruta recibió estas palabras con la humildad que caracterizaba todos sus actos extraordinarios. Kamala, tú has colaborado conscientemente con fuerzas divinas que operan constantemente, pero que raramente encontramos receptores preparados. Tu curación es testimonio de que cuando paciente y cirujano se unifican en el propósito sagrado de restauración, los milagros se convierten en expresión natural de la armonía cósmica. Aquella noche, después de que la pareja partiera bendiciendo eternamente el nombre del maestro, Sushruta me reveló el secreto más profundo de la cirugía energética. Paushakalaya, lo que hemos realizado hoy demuestra que el cuerpo humano es punto de intersección entre múltiples dimensiones de realidad. El cirujano que opera únicamente en el plano físico está limitado a reparaciones temporales. Pero quien aprende a trabajar simultáneamente con energías sutiles puede producir transformaciones que trascienden las leyes ordinarias de la medicina. En el capítulo siguiente presenciaría cómo estos conocimientos revolucionarios despertaron la oposición feroz de autoridades religiosas que consideraban heréticas las enseñanzas de Sushruta, iniciando la persecución que forzaría la dispersión de la escuela y el ocultamiento de sus descubrimientos durante siglos. Capítulo 7. La acusación de profanación sagrada. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre las piedras mientras descendíamos hacia la cámara del consejo, donde se decidiría el destino de todo lo que habíamos construido durante décadas. Los pasos del cardenal resonaban en el corredor. Su expresión revelaba que algo extraordinario y terrible estaba por suceder. Había llegado el momento que Sushruta había profetizado años atrás: la confrontación final con las autoridades religiosas ortodoxas que consideraban nuestras enseñanzas una amenaza a las tradiciones sagradas. La fama de las curaciones milagrosas realizadas en el hospital del templo había despertado tanto admiración como envidia, tanto gratitud como sospecha. El Rajguru Brahma Narayan, sumo sacerdote del templo principal de Kashi y consejero espiritual del rey Ajatashatru, había convocado un consejo extraordinario para juzgar lo que denominaba prácticas médicas que violan los preceptos más sagrados de pureza ritual. Las acusaciones eran graves: profanación de cadáveres, contacto con sustancias impuras, enseñanzas que contradecían los textos védicos establecidos. Paushakalaya, me había dicho Sushruta mientras nos preparábamos para comparecer ante el tribunal. Este día marca el fin de una era. Las fuerzas de la ignorancia organizada se alzan contra el conocimiento liberador. Pero no temas, lo que hemos descubierto es eternamente verdadero y eventualmente prevalecerá, aunque deba permanecer oculto durante siglos. La Cámara del Consejo se había transformado en un teatro de juicio que recordaba las cortes celestiales descritas en las Escrituras. 7 brahmanes de alto rango, vestidos con túnicas ceremoniales blancas, ocupaban asientos elevados dispuestos según jerarquías rituales específicas. Las lámparas de aceite creaban una atmósfera solemne que presagiaba decisiones trascendentales. Brahma Narayan, un hombre de edad venerable cuya erudición en los textos sagrados era legendaria, se dirigió a Sushruta
con una autoridad que había sido forjada durante décadas de estudio ortodoxo y observancia ritual impecable. Sushruta de Kashi, maestro del Hospital del Templo, ha sido convocado para responder ante este consejo sagrado por prácticas que múltiples testigos han declarado contrarias a los preceptos védicos más fundamentales. Las acusaciones son específicas y graves. Sushruta permaneció de pie en el centro de la cámara con una dignidad que irradiaba décadas de servicio compasivo. Su rostro reflejaba, no desafío, sino la serenidad de quien ha dedicado su vida a principios superiores a las convenciones humanas. Primera acusación. Continuó el Rajguru consultando un pergamino que contenía testimonios compilados durante meses de investigación. Has profanado cadáveres humanos mediante disección sistemática, violando la prohibición sagrada del contacto con cuerpos sin vida que contamina ritualmente a quien los toca. Segunda acusación. Has enseñado a discípulos técnicas quirúrgicas que requieren el derramamiento de sangre, práctica considerada himsa, violencia, por las escrituras que prohíben causar daño a cualquier ser viviente. Tercera acusación. Has desarrollado procedimientos médicos basados en conocimientos anatómicos obtenidos mediante métodos impuros, transmitiendo enseñanzas que contradicen la medicina tradicional establecida por los rishis antiguos. ¿Cómo respondes a estas acusaciones que, si son confirmadas, constituyen herejía médica punible con expulsión de la comunidad brahmánica y prohibición permanente de ejercer la medicina? El silencio que siguió era tan profundo que podían escucharse las llamas de las lámparas crepitando suavemente. Sushruta cerró los ojos durante varios minutos, como si consultara con fuentes de sabiduría que trascendían las autoridades humanas presentes. Cuando los abrió, su mirada brillaba con una luz que parecía emanar desde dimensiones espirituales profundas. Venerables brahmanes. Comenzó con una voz que combinaba humildad genuina con autoridad espiritual inquebrantable. Acepto comparecer ante este consejo porque respeto la tradición que representáis, pero debo testificar, según la verdad que he descubierto a través de décadas de servicio a los sufrientes, no según las interpretaciones que pueden limitar la manifestación de la compasión divina. Respecto a la primera acusación, el estudio de cadáveres donados voluntariamente por devotos que comprenden el valor del conocimiento anatómico para salvar vidas futuras no constituye profanación, sino forma suprema de seva, servicio sagrado. Cada disección ha sido realizada con reverencia ceremonial que honra el sacrificio del donante y busca conocimiento para aliviar el sufrimiento humano. ¿Acaso no enseñan las Escrituras que el cuerpo es templo del alma divina? ¿No es entonces acto de adoración estudiar este templo para comprender mejor las leyes divinas que gobiernan la vida y la salud? Brahmanarayan interrumpió con severidad. Las Escrituras también enseñan que el contacto con cadáveres contamina ritualmente a quien los toca, impidiéndole realizar ceremonias sagradas hasta completar purificaciones específicas. ¿Cómo justificas la violación deliberada de estos preceptos? Venerable Rajguru, respondió Sushruta sin perder la serenidad. Las mismas escrituras enseñan que ahimsa, no violencia, es el Dharma supremo y que salvar vidas trasciende consideraciones rituales menores. Si el conocimiento anatómico obtenido mediante el estudio reverente de un cadáver permite salvar cientos de vidas futuras, ¿no es esto expresión superior de ahimsa que la observancia ritual que mantiene la ignorancia médica? Respecto a la segunda acusación, la cirugía realizada para salvar vidas no constituye himsa, sino su opuesto exacto. Cuando el bisturí corta tejidos enfermos para preservar la vida total del paciente, está sirviendo como instrumento de ahimsa supremo. ¿Acaso no emplea el fuego sagrado del homa para consumir ofrendas y purificar el ambiente? De igual manera, el bisturí sagrado consume enfermedad para purificar el cuerpo. Uno de los brahmanes del consejo, Yamunacharya, conocido por su rigidez doctrinal, se levantó indignado. Blasfemia. ¿Te atreves a comparar instrumentos quirúrgicos con el fuego sagrado empleado en ceremonias védicas? La cirugía
causa dolor y derramamiento de sangre, violando principios fundamentales de compasión. Respetado Yamunacharya, replicó Sushruta con paciencia inquebrantable. He desarrollado técnicas quirúrgicas que minimizan el dolor hasta niveles imperceptibles mediante preparación espiritual del cirujano y el paciente. El sufrimiento temporal de la incisión se transforma en liberación permanente del sufrimiento causado por la enfermedad. ¿No es esto compasión suprema? Además, debo revelar ante este consejo que mis conocimientos quirúrgicos no fueron desarrollados mediante experimentación humana, sino revelados directamente por Dhanvantari cuando se manifestó en el rey Divodasa. Soy simplemente transmisor de enseñanzas divinas destinadas a aliviar el dolor humano. Esta declaración produjo un murmullo de asombro y alarma entre los miembros del consejo. Afirmar revelación directa de deidades era claim extraordinario que requería evidencias proporcionalmente convincentes. Brahmanarayan se levantó con solemnidad ritual. Sushruta, si en efecto has recibido enseñanzas directas del divino Dhanvantari, debes proporcionar evidencias que confirmen la autenticidad de estas revelaciones. Las curaciones realizadas en tu hospital, aunque notables, podrían explicarse mediante conocimientos naturales extraordinarios, sin invocar intervención divina. Venerable consejo, respondió Sushruta con una humildad que irradiaba poder espiritual genuino. Las evidencias de la inspiración divina no consisten en milagros espectaculares que satisfagan curiosidad, sino en resultados que trascienden las capacidades humanas ordinarias empleadas para el bien supremo. Durante 30 años, cientos de pacientes desahuciados por otros médicos han sido curados mediante técnicas que no existen en ningún texto médico anterior. Narices destruidas han sido reconstruidas con perfección que supera la original. Ciegos de nacimiento han recuperado visión que trasciende la ordinaria. Paralíticos permanentes han sido restaurados a vitalidad completa. Estas curaciones no son producto de mi genio personal, sino de enseñanzas recibidas en estados meditativos, donde el divino Dhanvantari reveló conocimientos destinados a esta era de sufrimiento humano intensificado. Yamunacharya replicó con vehemencia: precisamente esas curaciones extraordinarias despiertan sospechas. Si tus métodos fueran legítimos según tradiciones védicas, otros médicos también los dominarían. El hecho de que solo tú poseas estos conocimientos sugiere fuentes impuras o prácticas prohibidas. Respetado Yamunacharya, respondió Sushruta con tristeza paternal. Esa lógica implicaría que todos los conocimientos genuinos deben ser accesibles sin preparación espiritual ni purificación interior. Pero las mismas escrituras enseñan que las verdades superiores se revelan únicamente a conciencias purificadas mediante disciplinas específicas. Las técnicas quirúrgicas que practico requieren estados de concentración meditativa que solo se desarrollan después de años de purificación ética y espiritual. No son secretos celosamente guardados, sino conocimientos que exigen preparación interior proporcional a su poder. El debate se prolongó durante horas, revelando la profunda división entre medicina espiritual innovadora y ortodoxia religiosa conservadora. Finalmente, Brahmanarayan convocó al consejo a deliberación privada que determinaría la sentencia. Durante la espera, Sushruta me confió sus reflexiones finales. Paushakalaya, este juicio no es realmente sobre mis métodos médicos, sino sobre el derecho de la sabiduría divina a manifestarse a través de formas nuevas que desafían convenciones establecidas. El resultado está predeterminado. Las fuerzas conservadoras prevalecerán temporalmente, pero la verdad aguardará el momento propicio para resurgir. Cuando el consejo se reconvino, Brahmanarayan pronunció la sentencia con solemnidad ceremonial. Sushruta de Kashi, este consejo reconoce tu sinceridad y los beneficios médicos producidos por tus métodos. Sin embargo, las prácticas denunciadas violan preceptos rituales fundamentales, cuya observancia
mantiene la pureza de la comunidad brahmánica. La sentencia es exilio temporal de 6 meses de Kashi para purificación ritual. Prohibición de enseñar técnicas quirúrgicas basadas en disección de cadáveres. Cierre del hospital del templo hasta que desarrolles métodos conformes a las tradiciones establecidas. Sin embargo, reconociendo el valor de tus contribuciones médicas, el exilio será conmutable si aceptas limitar tu práctica a técnicas médicas tradicionales aprobadas por autoridades brahmánicas competentes. Sushruta recibió la sentencia con la dignidad de quien sirve a principios superiores a las instituciones humanas. Acepto la decisión de este venerable consejo, pero debo declarar que continuaré sirviendo a los sufrientes según los métodos revelados por la gracia divina, aunque deba hacerlo en lugares donde la compasión médica no sea restringida por interpretaciones rituales limitadas. Esa noche, mientras preparábamos la partida del maestro, comprendí que había presenciado no solo un juicio legal, sino el choque entre paradigmas médicos destinados a coexistir en tensión durante siglos. La medicina espiritual innovadora y la ortodoxia religiosa conservadora. En el capítulo siguiente, revelaré cómo Sushruta empleó el periodo de exilio para transmitir sus enseñanzas más secretas a discípulos selectos, asegurando la preservación de conocimientos revolucionarios que aguardarían el momento propicio para transformar la medicina humana. Capítulo 8. El legado transmitido en secreto. Paushakalaya, lo que estás a punto de presenciar nunca debe aparecer en las actas oficiales. Así comenzó la noche más extraordinaria de mi vida como discípulo de Sushruta. Era la víspera de su partida al exilio, y el maestro había convocado a sus 7 discípulos más avanzados a una reunión clandestina en una cueva natural oculta en las colinas que rodean Kashi. El lugar había sido preparado según principios sagrados que transformaban una caverna ordinaria en templo de sabiduría secreta. Lámparas de aceite dispuestas en patrones geométricos específicos creaban una iluminación que parecía emanar desde dimensiones espirituales. El aroma del incienso de sándalo se mezclaba con hierbas quemadas ritualmente para purificar el ambiente de influencias que pudieran interferir con la transmisión de conocimientos supremos. Hijos míos, comenzó Sushruta con una solemnidad que jamás había escuchado en su voz. Esta noche realizaremos la transmisión final de enseñanzas que no pueden confiarse a textos escritos ni preservarse mediante métodos ordinarios de educación médica. Lo que vais a recibir son los secretos más profundos del arte quirúrgico, tal como me fueron revelados por el divino Dhanvantari. La persecución que hemos enfrentado marca el final de una era de enseñanza abierta. Durante los siglos venideros, estos conocimientos deberán preservarse en el silencio de corazones purificados, aguardando el momento cuando la humanidad esté preparada para integrar medicina física con sabiduría espiritual, sin generar oposición destructiva. Nos había reunido no como simple maestro transmitiendo técnicas, sino como iniciador espiritual, confiriendo una alineación sagrada que trascendía el conocimiento médico ordinario. Durante las horas siguientes, revelaría secretos que ningún texto ayurvédico posterior registraría, enseñanzas que solo podrían transmitirse directamente de conciencia purificada a conciencia preparada. Escuchad atentamente, pues estas palabras no se repetirán jamás en forma tan completa. El arte quirúrgico que hemos desarrollado no es simplemente medicina avanzada, sino alquimia espiritual que emplea la transformación del cuerpo físico como vehículo para el despertar del alma. Los 7 principios del cirujano iluminado. Primer principio: purificación interior previa. Ninguna cirugía debe iniciarse sin que el cirujano haya alcanzado la pureza de corazón, que permite servir como canal consciente de fuerzas curativas divinas. Esta purificación incluye ayunos específicos, meditaciones que aquietan la mente hasta el silencio perfecto, y mantras que alinean la intención personal con la voluntad cósmica de curación. Segundo principio:
Comunicación con el alma del paciente. Antes de tocar el cuerpo físico, el cirujano iluminado establece contacto con la esencia espiritual del enfermo, obteniendo permiso no solo de la personalidad consciente, sino del alma que habita el templo corporal. Esta comunicación se realiza mediante técnicas meditativas que revelan las causas profundas de la enfermedad en niveles kármicos y espirituales. Tercer principio. Consagración de instrumentos. Cada yantra debe ser purificado, no solo físicamente, sino imbuido con intenciones específicas mediante ceremonias que despiertan la colaboración inteligente del metal con el propósito curativo. Los instrumentos consagrados correctamente participan activamente en la curación, guiando las manos del cirujano hacia precisión sobrehumana. Cuarto principio. Sincronización cósmica. Las intervenciones quirúrgicas deben realizarse en momentos astrológicamente propicios que aseguren la colaboración de fuerzas planetarias con el proceso curativo. Las fases lunares, posiciones solares y configuraciones estelares específicas influyen directamente en el éxito de diferentes tipos de cirugía. Quinto principio. Visualización reconstructiva. Durante todo el procedimiento, el cirujano mantiene en su mente la imagen perfecta del estado final que debe manifestarse, proyectando esta visión hacia las células y tejidos manipulados. La materia física responde a las proyecciones mentales claramente sostenidas, moldeándose según los patrones visualizados con precisión. Sexto principio. Integración energética. Cada corte, cada sutura, cada manipulación debe ejecutarse teniendo en cuenta los efectos sobre los nadis y centros energéticos del paciente. La cirugía física verdadera opera simultáneamente en los planos material y pránico, restaurando no solo la integridad anatómica, sino la armonía energética total. Séptimo principio. Transmisión de gracia. El cirujano iluminado no solo emplea técnicas aprendidas, sino que sirve como canal para la transmisión directa de fuerza curativa divina que opera a través de sus manos purificadas. Esta gracia trasciende las capacidades técnicas individuales, produciendo resultados que desafían las leyes ordinarias de la medicina. Durante las horas siguientes, Sushruta desarrolló cada principio con un detalle que reveló dimensiones completamente nuevas del arte médico. Describió técnicas específicas de meditación prequirúrgica, métodos de preparación energética de instrumentos, fórmulas astrológicas para determinar momentos óptimos para diferentes procedimientos. Pero lo más extraordinario fue la demostración práctica de lo que denominó cirugía astral, la capacidad de realizar procedimientos curativos operando directamente sobre los cuerpos energéticos del paciente sin manipulación física directa. Empleando como sujeto a Haridas, uno de los discípulos que padecía dolores crónicos por una lesión antigua, Sushruta demostró técnicas que trascendían completamente la medicina ordinaria. Con las manos situadas a distancia del cuerpo físico, pero manipulando campos energéticos invisibles, el maestro realizó una cirugía que produjo alivio inmediato y permanente del dolor. Lo que habéis presenciado, explicó después de completar la demostración, representa el futuro de la medicina cuando la humanidad haya desarrollado la percepción sutil necesaria para trabajar conscientemente con energías espirituales. La cirugía física es solo el nivel más burdo de un arte que eventualmente operará principalmente en dimensiones no físicas. Las enseñanzas secretas del diagnóstico integral. Sushruta reveló entonces métodos de diagnóstico que integraban observación física con percepción de auras energéticas, análisis astrológico y técnicas de comunicación directa con la conciencia celular del paciente. El diagnóstico verdadero, enseñó, no se limita a identificar síntomas físicos, sino que revela las causas espirituales, mentales y kármicas que se manifiestan como enfermedad corporal. Cada dolencia tiene raíces en desequilibrios que se extienden hacia vidas pasadas y patrones de conciencia profundos. Demostró técnicas de lectura áurica que permitían discernir el estado de salud mediante la observación de campos energéticos invisibles
que rodean el cuerpo. Enseñó métodos de comunicación celular, donde el médico establece contacto directo con los órganos enfermos, recibiendo información sobre sus necesidades específicas de curación, los remedios alquímicos secretos. La noche culminó con la revelación de fórmulas medicinales que combinaban ingredientes físicos con procedimientos de transmutación alquímica que creaban remedios de potencia extraordinaria. Las medicinas ordinarias, explicó mientras preparaba una demostración, actúan únicamente sobre el cuerpo físico, pero las preparaciones alquímicas influyen simultáneamente sobre múltiples niveles del ser humano, produciendo curaciones que integran transformación física, mental y espiritual. Mostró técnicas de preparación de elixires mediante destilación solar y lunar, métodos de imbuir hierbas con energías planetarias específicas y fórmulas de transmutación de metales ordinarios en remedios de extraordinario poder curativo. El juramento final. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse en la cueva, Sushruta nos hizo formar un círculo para el juramento final que sellaría la transmisión de esta alineación secreta. Hijos míos, extendeos las manos derechas hacia el centro, mientras repetís conmigo las palabras que os convertirán en guardianes de estos misterios. Juramos por Dhanvantari, fuente de todo conocimiento curativo, preservar estas enseñanzas en la pureza de corazones dedicados únicamente al alivio del sufrimiento humano. Juramos transmitir estos secretos únicamente a discípulos que hayan demostrado pureza de intención y preparación espiritual adecuada, jamás por motivos de ganancia personal o reconocimiento mundano. Juramos emplear estos poderes curativos como instrumentos de compasión divina, rechazando toda tentación de utilizarlos para propósitos egoístas o destructivos. Juramos aguardar con paciencia el momento cuando la humanidad esté preparada para integrar medicina física con sabiduría espiritual, manteniendo viva esta alineación hasta ese momento de renacimiento. Cuando terminamos de recitar el juramento, una luz dorada inexplicable llenó la cueva durante varios minutos, como si fuerzas cósmicas hubieran bendecido la ceremonia de transmisión. Paushakalaya, me dijo Sushruta, mientras nos preparábamos para abandonar el lugar sagrado. Tú has sido elegido como el principal guardián de estas enseñanzas. Tu tarea será documentar todo lo que hemos aprendido juntos en un manuscrito que aguardará el momento apropiado para ser descubierto. Escribe no solo las técnicas, sino el espíritu que las anima, para que futuras generaciones comprendan que la medicina verdadera es arte sagrado de restauración de la imagen divina en formas humanas. Así, comencé la redacción de este testimonio que ahora concluye, cumpliendo el mandato final del maestro más extraordinario que ha caminado sobre esta tierra en servicio del arte médico, elevado a expresión de devoción divina. Cuando abandonamos aquella cueva al amanecer, sabíamos que una era había terminado. Sushruta partiría al exilio llevando consigo la sabiduría que había revolucionado el arte de curar. Nosotros, sus discípulos, nos dispersaríamos por diferentes regiones, manteniendo vivos estos conocimientos hasta que llegara el momento de su resurgimiento. En el capítulo final, revelaré cómo estos conocimientos aguardaron durante siglos su redescubrimiento y por qué el hallazgo de Sir Marshall en 1907 marca el comienzo de una nueva era donde medicina física y sabiduría espiritual podrán finalmente integrarse para el beneficio de la humanidad sufriente. El arte redescubierto. Después de milenios, y así llegamos al final de mi testimonio sobre las enseñanzas secretas del maestro Sushruta, el cirujano divino, cuya sabiduría trascendió su época para convertirse en luz eterna que aguarda el momento de iluminar nuevamente el arte médico, cuando la humanidad esté preparada para recibirla. Después de aquella noche extraordinaria en la cueva sagrada, nos dispersamos según las instrucciones finales del maestro. Sushruta partió hacia las montañas del norte, donde estableció una escuela secreta entre sabios que comprendían el valor de preservar conocimientos revolucionarios hasta tiempos más propicios.
sus otros discípulos, se dirigieron hacia diferentes regiones del subcontinente, llevando fragmentos de la enseñanza total que eventualmente se integrarían en tradiciones médicas locales. Yo permanecí en Kashi durante los años finales de mi vida, dedicado a completar este manuscrito, según el mandato sagrado que había recibido. Cada palabra ha sido escrita como acto de devoción. Cada capítulo como ofrenda a la memoria de un maestro que demostró que la medicina puede elevarse hasta convertirse en expresión directa de compasión divina. El destino de la sabiduría oculta. Durante los siglos siguientes, los conocimientos quirúrgicos desarrollados por Sushruta siguieron caminos misteriosos que revelan cómo la verdad superior preserva siempre canales de transmisión, aún en épocas de oscurecimiento aparente. Fragmentos de nuestras técnicas reaparecieron en textos médicos posteriores, pero despojados del contexto espiritual que les otorgaba su poder verdadero. La rinoplastia fue preservada como procedimiento técnico, pero se perdió el conocimiento de las preparaciones rituales que aseguraban resultados perfectos. La cirugía de cataratas sobrevivió como habilidad manual, pero se olvidó la integración con estados meditativos que permitían precisión sobrehumana. El estudio anatómico, mediante disección de cadáveres, fue prácticamente abandonado durante siglos, víctima de la persecución religiosa que habíamos enfrentado. Los métodos de diagnóstico energético se refugiaron en tradiciones esotéricas que mantuvieron vivos los principios fundamentales bajo formas aparentemente no médicas. Pero la sabiduría verdadera jamás se pierde completamente. Durante periodos de aparente eclipse, se preserva en conciencias purificadas que aguardan el momento cósmicamente determinado para su manifestación renovada. Las señales del resurgimiento. En mis visiones finales, el maestro Sushruta me había revelado que los conocimientos transmitidos en secreto resurgirían cuando la humanidad hubiera desarrollado suficientemente las capacidades técnicas para apreciar la sofisticación de nuestros métodos, pero también la crisis espiritual necesaria para comprender que la medicina técnica sin sabiduría interior conduce hacia callejones sin salida. Paushakalaya me había dicho durante nuestro último encuentro: llegará una época cuando los médicos humanos poseerán instrumentos de precisión que superarán nuestros yantras más refinados, pero carecerán de la pureza interior necesaria para emplearlos como canales de gracia curativa. Será entonces cuando nuestras enseñanzas resurjan para restaurar la dimensión sagrada del arte médico. Las técnicas que hemos desarrollado reaparecerán cuando médicos de corazón puro busquen integrar conocimiento científico avanzado con sabiduría espiritual antigua, comprendiendo que la curación verdadera debe operar simultáneamente en múltiples niveles del ser humano. Estas profecías se cumplen ahora cuando el manuscrito que escribo en mis años finales emerge después de más de 2 milenios enterrado, destinado a ser descubierto por Sir John Marshall, en el momento exacto cuando la medicina occidental alcanza logros técnicos extraordinarios, pero enfrenta crisis de propósito que revela las limitaciones de enfoques puramente materialistas. El significado del redescubrimiento. El hallazgo de este manuscrito en 1907 no es coincidencia sino sincronía cósmica que marca el comienzo de una nueva era médica donde Oriente y Occidente, antiguo y moderno espiritual y científico, pueden finalmente integrarse en síntesis superior que honre tanto los avances técnicos como la sabiduría perenne. Los cirujanos del siglo XX redescubrirán, sin conocer su origen, muchas de las técnicas que Sushruta había perfeccionado 25 siglos antes. La rinoplastia moderna seguirá principios idénticos a los que el maestro había desarrollado para reconstruir rostros desfigurados por la violencia. La cirugía de cataratas empleará métodos que replican, aunque sin comprenderlo completamente, los procedimientos que habíamos usado para devolver la visión a quienes parecían condenados a ceguera permanente. Pero más importante que la confirmación técnica será el redescubrimiento gradual de que la medicina verdadera debe integrar curación física con transformación espiritual, reconociendo que cada enfermedad es oportunidad de evolución consciente y cada curación es manifestación de gracia divina
operando a través de instrumentos humanos purificados. El legado imperecedero. Al concluir este testimonio en la contemplación silenciosa de mis años finales, comprendo que he sido privilegiado de servir como eslabón en una cadena dorada de transmisión que conecta la sabiduría médica más antigua con posibilidades futuras que trascienden toda imaginación presente. El maestro Sushruta no fue simplemente cirujano excepcional, sino avatar de una medicina integral que reconoce la unidad fundamental entre cuerpo, mente y espíritu, empleando la curación física como vehículo para el despertar de potenciales divinos latentes en todo ser humano. Las enseñanzas preservadas en este manuscrito aguardan médicos de corazón puro que comprendan que su vocación trasciende la reparación de síntomas para convertirse en arte sagrado de restauración de la imagen divina en formas humanas aparentemente imperfectas. Cada técnica quirúrgica desarrollada por el maestro era simultáneamente procedimiento médico y ritual espiritual. Cada curación realizada en el hospital del templo era demostración de que cuando la compasión humana se purifica hasta convertirse en canal consciente de fuerzas cósmicas, los milagros se manifiestan como expresión natural de la armonía universal. Llamado Final a Médicos Futuros. A vosotros, médicos de épocas venideras que descubriréis este testimonio, dirijo estas palabras finales como legado espiritual del linaje más antiguo de curadores sagrados. Recordad que vuestros conocimientos técnicos, por avanzados que sean, permanecen incompletos mientras no se integren con sabiduría espiritual que reconoce la naturaleza divina del ser humano que tratáis de curar. Recordad que vuestros instrumentos, por precisos que sean, operan como extensiones de vuestra conciencia y que su efectividad depende de la pureza de intención y la profundidad de compasión con que los empleéis. Recordad que cada paciente que llega a vuestras manos es alma divina encarnada temporalmente en forma física, merecedora de reverencia, tanto como de técnica médica competente. Recordad que la curación verdadera trasciende la eliminación de síntomas para convertirse en oportunidad de evolución espiritual, tanto para quien sufre como para quien sirve como instrumento de alivio. El arte médico que Sushruta desarrolló y que yo he testimoniado en este manuscrito aguarda vuestro redescubrimiento, no como reliquia del pasado, sino como semilla de futuro, donde medicina y espiritualidad se integren en síntesis que honre tanto los avances científicos como la sabiduría perenne sobre la naturaleza sagrada de la vida. Que este testimonio sirva como puente entre la sabiduría antigua y las posibilidades futuras, restaurando al arte médico su dimensión sagrada perdida durante siglos de materialismo que separó cuerpo de alma, técnica de sabiduría, curación de transformación espiritual. En el nombre del divino Dhanvantari, fuente de todo conocimiento curativo, y en memoria del maestro Sushruta, cuya compasión infinita se manifestó como revolución médica que aguarda su momento de resurgimiento total, concluyo este testimonio que he redactado como servicio final al linaje más sagrado de curadores que ha caminado sobre esta tierra. Que la luz de esta sabiduría antigua ilumine los caminos de la medicina futura, restaurando al arte de curar su verdadera naturaleza, expresión directa del amor divino, manifestándose como compasión técnicamente competente en servicio del despertar espiritual universal. Paushakalaya, de Kashi, discípulo y testigo, en el año 24 del reinado de Ajatashatru, habiendo completado la misión sagrada de preservar para la posteridad las enseñanzas revolucionarias del maestro más extraordinario, que honró el arte médico con su presencia divina. Que todos los seres sean libres de enfermedad. Que todos los seres despierten a su naturaleza divina. Que la medicina sea siempre instrumento de liberación espiritual. Om Dhanvantari Namaha. Om Shanti Shanti Shanti.